Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Pirámide Estudios. En esta ocasión nos acompaña la maestra Hilda. Es una gran maestra en música que está en la UDG. Mucho gusto. Maestra de pedagogía. Mucho gusto y gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por invitarme. Muy bien, primeramente, ¿le puedo decir Hilda? Sí, claro, Okay. por favor. Hilda, dime, ¿eres aquí oriunda de aquí de Guadalajara o de dónde perteneces usted? Ay, esa es una pregunta complicada que no esperaba. Es que esas son mis preguntas. Sí, Bueno, me olvidó. digamos que sí, porque llegué aquí a los 5 meses. Hoy. Mi papá, Ya. digo, me trajeron. Yo Sí. no llegué sola. La cigüeña. Exacto. Los papás, sí. Sí, no, mi papá se fue. Mi papá era de Lagos, mi mamá es de Juárez. Se conocieron aquí en Guadalajara. ¡Órale! Se fueron los dos para que mi papá hiciera una maestría en Puerto Rico. Y allá nací. ¡Oh, es de Puerto Rico! Entonces, mexicana. nada que ver porque tenía 3 meses cuando se volvió. Ah, órale, muy bien. ¿Y cómo nació ese sentimiento a la música desde niña? ¿Cómo empezó usted? Híjole, ¿cómo empecé? Bueno, platicando ya algunas veces. Para mí, creo que soy auditiva desde siempre, ¿no? Me di cuenta de que cantaba, incluso me parece que antes de poder hablar, porque tenía una tía que me decía, bueno, ¿y tú cuándo vas a hablar? Y ya en ese tiempo me acuerdo que mi mamá se desesperaba mucho porque yo cantaba, entonces deja de cantar. ¡Órale! Cantar, ¿qué significa eso de cantar, no? Sí. O sea, no me da cuenta. Lo hacía sin saber qué era. Exacto, sí. Y en preescolar, bueno, fue así como que las clases de música con piano. Yo decía, ay, no, hay una cosa donde sale sonido, ¿no? Entonces yo quería abrazar el piano, pero Sí. Ajá. era demasiado grande para mí. Nunca pude abarcarlo. Wow. Entonces, para mí el sonido era lo importante, digamos, ¿no? ¡Órale! Sí. ¿Y entonces empezó a estudiar clases de piano o...? A los 10 años fue mi abuela la que me llevó a clases de piano. ¡Órale! En unas vacaciones en Juárez. Y bueno, ya me empezaron, mi papá y mi mamá dijeron, era mejor le compramos un piano. Oh. Interesante. Y así empezó con el piano. ¿Tuvo clases de canto, algún otro instrumento? Tuve clases de canto no muy afortunadas, porque, bueno, eso es una larga historia que no vamos a tocar aquí, se está nos bien. va todo aquí, pero no, lo que me cambió la vida en la música literalmente fue que en algún momento me hablaron, estaba ya en la escuela de música, estaba, no sé, en tercero técnico ahora, ¿no? Era el equivalente al Era- técnico. ajá, el En ese entonces se equivalente. llamaba diferente, ¿no? Se llamaba instructor de música. Instructor de música. Instructor de música, sí. Ya no me acuerdo si estaba en tercero de instructor o ya estaba en primero de profesional, que Sí, ahora licenciatura. la licenciatura, ¿no? Que me invitaron a trabajar en una escuela porque querían implementar un método de educación musical nuevo. Claro. Entonces yo dije, no, claro que no, con niños yo no voy a trabajar nunca, Ajá. me interesa. Estaba en la prepa, estaba en la jovencita. universidad. Dije, no quiero. Y me dijo, no, nada más de aquí a octubre. Pues empezamos el 1 de septiembre, en octubre viene el creador del método, nos da chance de que busquemos otro maestro mientras Era llega, temporal, ajá. y que conozcas al creador del método, si no te gusta te vas y ya. Sí. Va. Ahora tiene nombre. Sí. No, y bueno, conocí al creador del método y me enamoré de todo y ahí sigo. ¿No? Ah, bueno. Sí, cambió mi está vida para Sí. siempre. Pero fue más como el asunto casi de envidia, ¿no? ¿Por qué aquí no podemos hacer eso? Oh, ¿No? Órale. vaya. Y ahí es donde le nació el amor a la pedagogía y todo. Exacto, sí. Entonces, porque íbamos 2 de la escuela de música, ese primer curso, con Pierre Van Howe en Chihuahua. Sí. Ok. Normal para educadoras. Eran estudiantes para educadoras. Y todas hicieron las cosas mucho mejor que los 2 músicos que estábamos ahí. Era así como, ¿en serio? O sea, Esto algo porque- nos está bloqueando aquí a los Sí. 2, ¿no? Ajá.
Y en una semana todas estaban haciendo música así como de la magia y todas eran felices con la música, sobre todo eso, ¿no? ¡Órale! O sea, están empezando a leer música en una semana, y todas eran absolutamente totalmente felices. ¡Vaya! Sí. Yo estuve esa semana en la casa de una de las muchachas que estaban educadoras, que estaban en el curso, porque coincidentemente mi mamá tenía una amiga, le habló, oye, mi hija va a estar en Chihuahua, no sé qué, y dijo, que se venga a la casa, y resultó que una de las hijas también iba al curso, ¿no? Entonces fue genial, porque estuvo como más cerca de este grupo de educadoras, y viví esta felicidad que les causaba el solfeo, ¿no? La lectura musical. Y dije, ¿a quién le da felicidad leer música? ¿En serio? Sí, digo, nosotros estábamos así como pues así. que Claro, lo podemos hacer, pero habíamos sufrido para llegar ahí, ¿no? Sí, se percibe como ese estrés de que si no haces mal vas a reprobar. Exacto. O te van a sancionar de algo. Exacto. Y estas muchachas, regresábamos caminando a la casa, y estas muchachas se iban todo el camino repitiendo las canciones, las notas, exacto, todos los ejercicios, ¿no? Felices y contentas jugando con las notas, y qué pasa si las cambiamos, que si cambiamos el orden, y si cambiamos, no sé, la duración, o lo que sea. Exacto, sí, en una semana. Yo dije, yo quiero esto. Se enamoró. Pero por supuesto, o sea, esto es como... Es magia. Es magia, sí. ¿Cómo le haces para no violentar a la gente cuando empiezan a estudiar música, ¿no? Y de ahí no había ninguna violencia de ningún tipo. De hecho, ese tema está interesante porque luego he escuchado mucho a los compañeros de ahí de la escuela que a veces se quejan de que su maestro, ya sea de instrumento, de solfeo, de lo que sea, hace que le pierdan el amor a la música. Exacto, pues sí. Y es un fenómeno que se me hace muy feo. Digo, ¿por qué? Pero claro, a mí me parece, después de conocer eso, parece horroroso, ¿no? Claro. Entonces seguramente sé que no soy tan buena para la música, ¿no? Que tenía muchos otros intereses y tal. Pero dije, es que algo hay que hacer para que la música, la educación musical sea como más parecido a un juego, que era lo que tenía. Sí, que algo como muy complejo, ¿no? Que esto que estamos haciendo, que es lo más terrible, ¿no? Sí. Es como un tormento. Y entonces, bueno, pues ya seguí yendo a todos los cursos de Pierre cuando venía a México, luego a la UNAM, después de Chihuahua fue a la UNAM. Pierre Van Hauen es el que dice, ¿no? Pierre Van Hauen. Van Hauen, es. Bueno, no estoy pronunciando. Pierre Van Hauen. Ajá. Era el director del Instituto Orff en Holanda. Sí. Entonces luego, bueno, fui a estudiar allá con él. Wow. Gracias a que acá anduve de imprudente, ¿no? En la escuela de música. Y bueno, mi servicio social me mandó Emilio Hernández, que era el director y era mi maestro de piano. ¿Y todo este tiempo que usted nos está platicando en la escuela de música estudió aquí en Guadalajara? Sí. Y nos podría resolver una duda. ¿Es cierto que antes la escuela de música no era en San Agustín, sino en Avenida Vallarta? No, sí, era en Avenida Vallarta. Era un edificio absolutamente maravilloso. ¿En serio? Estaba muy bonito. Sí, hay fotos. Es como el gemelo del de enfrente, ¿no? Sí. Sí. Sí, nomás para... Una gran tragedia. Lo destruyeron justo cuando yo estaba en Holanda. Que usted a lo mejor le partió el corazón eso. Claro, sí, pero por supuesto, ¿no? Durante muchos años no podía pasar por ahí porque me dolía la cabeza automáticamente. Ay, carajo. No. Ay, no. ¿Por qué? Sí, exacto. Sí. Pero bueno, Emilio me dijo, el servicio social hágalo ahí en el área infantil que se estaba iniciando. Y no quería usted. Entonces, bueno, como estar de testigo de la manera como enseñaban a los niños, de la manera como pretendían adaptar, entre comillas, el método de Orff y tal. Sí. Sobre todo el sufrimiento de los niños a mí me causaba mucho problema, ¿no? Mucho conflicto. ¿Sí? Y con Hermélio dije, no puedo hacer nada porque me dicen que como yo soy alumna no tengo ni voz ni voto, no tengo derecho a opinar, no tengo derecho a decir nada, entonces nomás estoy ahí como de... ¿Qué? Así es como cuatro. Dije, no podría hacer otra cosa porque de verdad
me alcanzaba a afectar el que a los niños les dijeran, no es cierto, no estudiaste, ¿no? Si es porque no estudiaste, eres un mentiroso, vete al rincón, cosas de esas. Y dije, híjole, pero es que podrían estar divirtiéndose tanto los niños, disfrutando tanto la clase de música, y la estaban sufriendo tanto más que nosotros los adultos. Sí, claro, están más vulnerables, o sea, es cuando pueden realmente desarrollarse mucho. Exacto, y no estaba sucediendo, ¿no? Entonces me dijo, Emilio, no se preocupe, aquí tenemos un montón de niños que no aceptaron, entonces eso los puede tomar ustedes como oyentes. Wow. ¿No? Entonces tuve un grupo de oyentes, somos felices todo el año, y siguen ahí, los va a venir a revisar, pero al final resultó que 2 niñas sí estaban inscritas. Entonces, como de esas coincidencias mágicas que suceden en la vida, salgo de clase de piano con Emilio, paso por la secretaría y están diciendo justamente fulana y mengana, estas 2 niñas, esas van para afuera, ¿no? Esas ya no pueden seguir. Entonces dije, ¿cómo? ¿Por qué? Ellas estudiaron conmigo. No, es que no pueden estar en música. ¿Pero por qué? Porque no tienen la capacidad. Si pues estuvieron todo el año conmigo, pues pudieron hacerlo todos, seguimos los mismos objetivos de ustedes, de sus programas. ¿Por qué no les hacen el examen y ya, no? Claro. No les hacemos nada y tú no tienes por qué opinar, ¿no? ¿Qué? Entonces, bueno, pues al siguiente, para inscribirme ya no estaba ni mi expediente ni el de las niñas. Entonces, ya no pudimos inscribir. Y en algún momento lo van a encontrar. Y mi papá me dijo, no te preocupes, pues luego vas a buscarlo. Yo hablé con los maestros para ver si podía seguir como de oyente con sus clases. Seguía yendo yo bien ingenua, inocente. Y de repente me dicen, oye, acuérdate que solo tienes este año lectivo para dar tu recital, porque el recital siempre está atrasado, ¿no? Entonces, y si no, pierdes tu nombre. Entonces, bueno, pues ya me convencí de que no iba a aparecer mi expediente, presenté el recital, terminé eso y ya, ahí nos vemos. Entonces, para entonces ya había empezado a estudiar psicología, pero bueno, Pierre me escribió, me dijo, oye, vente al curso internacional, que era 2 meses nada más, ¿no? Y dije, oye, dice Pierre que vaya. ¿Verdad que no podemos? Pues sí, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces me fui al curso y ese fue como el inicio de una larga historia con Pierre. Luego me fui por un año, iba por 2 años, pero yo ya acabé en un año. Ahí la vida, no, hazme el examen, yo ya me voy a mi casa. Y bueno, terminé el curso en un año. Me decía Pierre, quédate a trabajar aquí. Dije, pues eso no tiene chiste, se trataba de ir a cambiar las cosas, ¿no? Sí, claro, donde entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Yo me había convertido como en la asistente, claro, a cambio de la beca, ¿no? Claro. O sea, me haces traducciones, haces copias, me de todo. Copias para llevarme a México, etcétera, ¿no? Entonces él estaba como feliz, a ver, alguien que sea como gratis. Que lo aplaude. Que le haga traducciones. No se juega. No, bueno, es que ya estaba por pagar. Bueno. Ya era trabajo como... Dije, no. Entonces dije, lo que me interesa es ir a ver qué es esto de Kodály, ¿no? Porque Pierre anunciaba en sus cursos que él tenía 3 dioses. ¿Sí? Claro, era totalmente ateo, pero él decía, pero tomaba el arquetipo de los dioses. No, 3 dioses, y uno es Orf, otro es Kodály y otro es Pelle. Sí. Órale. Para poner un poquito en contexto, porque ya hemos mencionado mucho a Orf, hay gente que probablemente no sepa quién es este señor, pero seguramente escuchará alguna vez el ta 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 ta. Carmina Burana, bueno, Carl Orff es el autor, el compositor. Entonces de ahí se viene este método Orff, que es el que está estudiando usted. Exacto, entonces él dijo, yo lo que he hecho con mi método es juntar a estos 3, ¿no? Orff, Kodály y Pelle. Entonces, bueno, Pelle más o menos lo había conocido, ¿no? Me di cuenta de que esto donde estudiaba con Pierre era el Instituto Orff. No Orff, Kodály y Pelle, ¿no? Era el Instituto Orff. Y llevamos los libros de Orff de principio a final. ¡Órale! ¿No? Todos los libros de la propuesta música de Orff de principio a final. Todo, ¿no? Y entonces dije, a mí me falta Kodály. O sea, tú dijiste que era 3. Yo no estoy viendo Kodály aquí absolutamente para nada, ¿no?
O sea, Piaget con algunos ejercicios que usaba solamente cuando venía para acá, pero nunca lo vi que los usara allá. Okay. Es decir, era como Ya. una fabricación muy extraña. Entonces me dio algo para leer de Kodai, un artículo sobre Kodai, y me dijo, va, está bien, pues tendrás que ir a Hungría. Me presentó con un amigo de él, de Hungría, un maestro, un maestro Wow. Gabor Frisch, que trabajó mucho también en la propuesta de Kodai. Y, o sea, me dio toda la información y tal, pero también me dijo, a ver, yo tengo que decirte que tanto Orff como yo estamos convencidos de que hay una raza y una cultura superior. Sí. Ah, caray. Entonces, la propuesta de Orff se trata de eso, de que todos lleven el mismo programa para que aprendan para que entren a la misma cultura. Sí, que se unifique. Ajá. Sí. Entonces, sí, la propuesta de Orff, los libros de Orff, que son en alemán, creo que son 5, luego resulta que se dividen y no sé qué, básicamente son 5, se traducen a todos los idiomas y en todos los idiomas es exactamente lo mismo. Ok. ¿Sí? Hay algunas adaptaciones en lugar de traducciones literales, ¿no? Ok. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, los primeros ritmos tienen que ser esto, las primeras melodías tienen que ser estos, etc. Lo que nos decía que era por la escala pentáfona. Exacto, sí. Sí. Y con esta idea de la música pentatónica es la música natural y la armonía pentatónica, que es la armonía de Breton, es la armonía divina, decía Pierre, ¿no? Ajá. Lo de la tercera menor. Todos participamos de esa armonía, ¿no? Sí. Sí, la armonía de Bourdon es simplemente como los principios sobre los cuales vas a combinar las 5 notas, ¿no? Sí. La escala pentatónica. Entonces hay todo un libro sobre la teoría de Bourdon. Wow. En el cual lo que sí toma de Kodai, a lo mejor que no es Kodai, porque Kodai lo toma de antes, ¿no? Es anterior a Kodai, muy anterior a Kodai, es lo del do relativo. Do relativo. ¿Sí? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es eso para que nos pongamos en contexto? El do relativo viene como a complementar el uso alemán de las letras, A, B, C, D, E, ¿no? El sistema inglés. Para referirse, ¿vale? ¿Es alemán o es inglés eso de la vez? Ah, no, es que... Estamos en Alemania, sí, o sea, no. Sí, y en Alemania la B, por ejemplo, es B bemol, ¿no? B bemol. Y la B natural para los ingleses es la H para los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de las letras para referirse a los sonidos, a las alturas, se complementa con el uso del do, re, mi, fa, sol. El do es el primer sonido, el primer ¿cómo se llama? Grado de una escala mayor, ¿no? Do, la escala natural, ¿no? Sí. Y si cambias de altura, sigue siendo do, re, mi, fa, sol, la Sí, eso lo he movido. Ajá. Claro, solo mueves el do. Entonces la estructura queda igual. Tú recuerdas como los intervalos. Las condiciones para armar la armadura. Exacto, sí. Pero ni siquiera necesitas. Ajá. Sí. Es como un do movible que le dicen, ¿no? Sí, ¿no? En el do movible, la diferenciación que se ha hecho es que en el do movible conservas el do para los sonidos absolutos. Y entonces ahora do es fa. Exacto. Sí. Es así como pat. Sí. Ajá. Lo que me pasa en el corno. Sí. Piensa en do, pero canta Pero en fa. realidad es un fa. ¿De qué? Es el conflicto que tengo yo con los instrumentos transpositores. Ajá. Pero cuando tienes los dos sistemas es mucho más fácil. Porque tú dices C igual a do. Y es como una cajita de A, B, C, D, F, G, ¿no? Y otra cajita de do, re, mi, fa, sol, la, Sí, es igual a... ¿Sí? Como una ecuación A igual a B. Ajá. En lugar de que digas ahora A va a ser B. Ajá. Sí, siempre va a ser... Sí, es una igualdad, sí. ¿Y se entiende? Entonces, cuando tienes las dos cajitas, los absolutos con los nombres de las letras y los relativos con el do, re, mi, Ya sabes a dónde te diriges. El pensamiento musical, digamos, puede desarrollarse mucho más fácil. Wow. La memoria musical también, ¿no?
porque tú sabes que mi so es una tercera menor. Entonces se acabó, nunca va a ser otra cosa. No se va a mover nada. Nada. Y puedes cantar el mi y el sol, los dos con sostenido, y no te preocupes. Ajá, exacto. Sí. Oh. Entonces, no hay este asunto de la pregunta que me hacen siempre en pedagogía, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando tenemos alteraciones? No, las alteraciones, es decir, la armadura de clave no es una alteración, es la indicación de en qué altura vas a estar. Ajá. ¿Sí? Es una indicación de altura. Sí, que tanto en mí. Pero no es alteración. Exacto. Entonces ya te ahorraste pensar en que tengo que cantar 6 sostenidos, ¿no? Sí, ¿no? Pero no hay. Sí, nomás ves Nada cómo más subes, bajas, el do y ya. son indicaciones que te pone el autor, ¿no? Ajá, ajá. Punto. Ajá, pero ahora el do va a estar entalado. Agarras la altura del Sí. do y a partir de eso ya tienes todos los intervalos, ¿no? Es como Oh. eso es lo que sí toma Orff de lo que tomó Kodály. Tampoco sabemos si Orff lo tomó igual que Kodály de la antigüedad, ¿no? Porque ese era el uso normal del do re mi. Oh, eso es muy, muy buena Sí. plática. La verdad, yo no conozco mucho de pedagogía cuanto de Orff, Kodály y Piaf. La verdad no había conocido, pero es muy interesante. Entonces, incluso con Guido d'Arezzo, el do no era un do fijo, ¿no? Como lo conocemos ahora. No se llamaba do. Claro, no se llamaba do. Era ut. Ajá. No, pero aparte de eso, ese ut cambiaba el lugar. Cambiaba el lugar. Sí. No era un ut pegado a Ajá, una no altura. estaba escrito en piedra que iba a ser tal frecuencia de Exacto, sonido. era la relación entre los Sí. sonidos, ¿no? Sí. Y es por eso el himno San Juan, que cada verso empieza Ut, re, mi, fa. un nivel más arriba, ¿no? Más arribita, como escalerita. Wow. Sí, ut, re, mi, fa, sol, la. El himno de San Juan, ¿no? Excelente. Sí. Entonces, bueno, hay cosas que luego van cambiando, pero Sí. básicamente se usaba como relativo, no como algo fijo. Eso es lo que digamos, tienen en común desde el principio. Sí. Y Orff. Ahora, hace unos meses entrevistamos a una pianista. No sé si el A mismo, Grace. a Grace. No sé si el método que ella mencionó sea igual o sea diferente el método de Suzuki. Ah, no, El es piano otra cosa. Es contemporáneo, Sí, es contemporáneo, sí. totalmente contemporáneo. Va dentro de la misma idea de estas soluciones finales que nos dio por pensar en el siglo pasado. Ok. ¿No? La solución final de los judíos, por ejemplo, Sí. la solución final de la paz en el mundo con la música. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la paz? Pues que todos seamos iguales, Sí. ¿no? Esa es la propuesta de Sí. Orff, por ejemplo. Aquí les va. Todos vamos a cantar lo mismo, Todos seamos logramos la arios. armonía. Excelente, sí. Todos somos arios, todos entendemos el mismo idioma musical, ya lo hicimos. Sí. Suzuki tiene más o menos esa misma idea. O sea, esa es la preocupación del siglo, ¿no? Claro. Del siglo pasado, después de la Primera Guerra. Antes no se imaginaban toda la segunda. Y estaban todos hablando como loquitos. Cuando ya llegó la segunda. Ajá, sí. Pues estaban trabajando como para tratar de evitar otra guerra, ¿no? Otra gran guerra. Sí. Ajá. Y los tres coinciden en muchas cosas, bueno, en su deseo de la paz, de la armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Suzuki lo que hace es como reconocer algo que no era tan común en ese momento, como esta capacidad de todos los niños para aprender un idioma. O sea, si todos los niños aprenden un idioma, todos Deberían por poder igual, entender. de donde están, pues vamos enseñándoles este idioma musical, ¿no? Universal. Desde que nacen, o desde antes de nacer. Entonces pone como todo este repertorio, se basa mucho en las tradiciones también, Sí. ¿no? Para Orff es la tradición alemana, un poco como reacomodada, muy intelectualmente, muy bonita. Sí. Y para Suzuki, yo no acabo de entenderlo. A mí me gustó muchísimo cuando lo leí, pero lo que vemos de Suzuki ahora es muy distinto a lo que Suzuki originalmente había propuesto, ¿no? Entonces sí, no. Sí. Entonces se trataba que los niños escucharan la música que iban a tocar, la aprendieran, de manera que cuando empezaran a tocar
ya tuvieran la melodía, el ritmo, y todo como en el cuerpo, ¿no? Sí. Y vi como una implementación del método Suzuki en aquellos años, en principios de los 80, sí, Wow. en Holanda, y era absolutamente impresionante, ¿no? Me tocó oír un concierto de Bach con una chiquita de 6 años. Changos. 6 años, era la solista, ¿no? Dices, ¿qué les pasa? ¿No? Entonces llega No es asiática, ¿por qué estás así? Sí, o sea, sí, ¿no? También es la idea de que, claro, los asiáticos pueden, nosotros no. Bueno, esta era holandesa. Sí. Ay, caray. Y sale al escenario y se queda ahí como a un lado. Entonces ya está tocando y el maestra, no me acuerdo, llega desde abajo del escenario y le dice, muévete para allá. Y el niño la voltea a ver así como, ¿qué quieres? Y sigue tocando, ¿no? ¿Qué? Que te muevas para allá. Ah, bueno, y sigue tocando. ¡Ay, no! Sin perder una sola nota. Y dije, ¿qué es eso? ¡Qué monstruo! Entonces esto es lo que aprovecha Suzuki, ¿no? Esta posibilidad de los niños de aprendizaje como más fresca. ¡Órale! En eso se basa, en este reconocimiento de capacidades y lo prueba, ¿no? O sea, Sí. capacidades absolutamente impresionantes. Oh. Y de estos 4 métodos, incluyendo, bueno, de Suzuki, ¿con cuál usted, a su manera de ver o ya de toda su experiencia, empezaría, por ejemplo, con niños? 4 dijiste, ¿no? Tenemos 3, ¿no? Ajá, 3 es el Suzuki, ¿no? No, es que Piaget no hace un método. Ah, no, perdón. Es que ahí te va. Piaget lo tomó como Como Es que- la base psicológica de los Exacto. ejercicios. Va, ¿no? Es que Jean Piaget más bien es desde el campo de la psicología. Eso lo de la desde ahí. pedagogía. Exacto. Él no es Sí. músico. Ah, bueno. Pero ya viéndolo desde tantos años después y también después de lo que él me dijo de estamos convencidos, Orff y yo, de la superioridad de una Sí. y de que solo una cultura debe prevalecer, Ajá. de que para qué pierden Sí. tiempo las otras culturas en estar tratando de desarrollarse, si van a llegar a lo mismo que nosotros Sí. porque es universal y no sé qué, ¿no? Me parece que fue más una estrategia política, ¿no? Sí. Ah, O sea, uno de los dioses Orff es Europa Occidental, el otro Kodály es Europa Oriental, es socialismo, ¿no? Es Sí. otro rollo. Ajá. Y el tercer dios, Piaget, pues es suizo, Sí. ¿no? no, Es que- cosas muy Tú- diferentes. Necesitas ponerte en contexto en cuanto a temas de historia, ¿no? Ajá. No, yo lo Lo que te sé. había dicho la otra vez. Yo creo que todos, ¿no? Sí, todos, pero- Porque yo creo que nadie entendimos eso. Sí, no. Yo hay algunas cosas que todavía estoy entendiendo. Pero a lo que voy es que necesitamos como contextualizar un poquito qué No, en pasa. aquel tiempo incluso, ¿no? Que Ajá. estábamos como más cerca, disque más conscientes de la guerra y todo eso. Yo creo que ninguno de nosotros entendimos qué demonios 100% significaban eso, no. políticamente esas 3 figuras, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, cuando yo le dije a Piero, ahora quiero saber qué onda con Kodály, él me dijo, a ver, pero te advierto, ¿no? O sea, Es un pelote. aquí somos Orff. Aquí Sí, somos Orff. Somos Team Orff. Y Cha, estamos y- casados con él. No, pero están convencidos, ¿no? Ajá. Estamos convencidos de la superioridad de Sí. Chile. Oh, a lo que voy yo con lo de poner en contexto es lo siguiente, nada más para que la gente que está escuchando y así, pues tenemos la guerra mundial, ¿no? O sea, tenemos los dos grandes bandos. El bando de Alemania con Italia, con Japón, el bando de los aliados que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y bueno, ahí. Qué bueno, y tenemos, Francia fue igual sí, ocupada. sí, le dieron con todo. Se acabó, ¿no? Pero la cosa es que tenemos como estos símbolos. Y el tercero que es Suiza, que es el que yo soy neutral. Ajá, exacto. Por eso es que necesitaba comentar esto para que haya un contexto y se entienda un poquito mejor hacia ok. el Ah, bueno, pues es una pregunta mala. Sí, no, Pero no hay preguntas malas. Sí, no hay sí, preguntas, sí, nunca sí. hay preguntas malas. En todo caso estamos aprendiendo, ¿no? Claro. Sale de conversación. Todas las preguntas son geniales. Sí. Y bueno, ya fue a Holanda, regresó a México y Y me quedé con eso de yo quiero estudiar Kodály, ¿no? Entonces, ese año la Sociedad Internacional Kodály tenía su simposio en Japón. Ok. Japón estaba iniciando con esta adaptación de Kodály a su cultura, ¿no? Sí. Y entonces dije, bueno, voy
Tenía una amiga en Holanda que estaba en una agencia de viajes y le dije, a ver, tengo así como 3 pesos. Sí. Y quiero ir a Japón. Ajá. Esto es todo lo que tengo, no tengo No hay más. Si me tengo que ir en burro, en caballo, nadando, tú me dices si con esto llego de alguna manera a Japón, ¿no? Sí. Y entonces sí, me consiguió unas cosas súper baratas. Me dijo, te alcanza, pero es solo este día, este avión a esta hora. Pierdes un avión y ya perdiste. ¿Sí? Era así como aviones lecheros, ¿no? Sí. Caminas 5 kilómetros con un avión y luego 5 con el otro y luego 5 con el otro y tienes 3 minutos para pasar de un avión a otro. Ay, Ya. O sea, fue súper estretante, pero llegamos, carajo. ¿no? Se logró. Lo logramos, es un viaje que hice con Laura Orozco, que también está ahí en la Escuela de Música, ¿no? Lo logramos, ya logramos llegar. Y de regreso, justo cuando estábamos en nuestro primer trayectito, empieza la guerra de los controladores del aire. Y entonces fue un desastre. Diablos. Ella fue un desastre. Entonces, bueno, ya cada quien me agarró lo que pudo agarrar, digo, el avión que una de nosotras, no me acuerdo ni quién, no tenía visa para Estados Unidos. Entonces me la mandaron así como, a ti te tenemos que mandar por algún lado que no pases por Estados Unidos. Entonces, a ver, a qué hora te toca y a ti, si te podemos mandar cada hora. O sea, horrible. Pero bueno, esa fue la primera aventura con Kodai, pero fue absolutamente maravillosa. Los simposios de la Sociedad Internacional Kodai eran precedidos entonces por un curso de los kodayanos, que en ese momento todavía era literalmente los que estudiaban directamente con Kodai, ¿no? Ok. Y entonces tuvimos un curso con una de las clases del curso, de las materias, con Ersemet Heili, tuvimos con Diana Hurman, estuvimos con... y antes de eso nos fuimos a Hungría las dos. Antes de eso yo no me acordaba de eso. Nos fuimos a Hungría a un curso que dirigía Ersemet Sonyi, ¿no? Que también fue como una de las que empezaron a implementar en la práctica la propuesta de Kodai. Bueno, yo salí absolutamente maravillada. Y conocí a Denise Bacon, que también había estudiado directamente con Kodai y había iniciado un instituto Kodai en Estados Unidos. Órale. Fue como de las primeras que llevaron esta idea de Kodai a Estados Unidos. Logró que Peter Erde y Katy Komlos fueran a hacer como esa selección de primeras canciones para empezar la educación musical según la propuesta de Kodai en Estados Unidos. Y entonces, bueno, me dice, oye, vete a estudiar con nosotros. Y yo dije, sí, claro. Y bueno, sí, acabé yéndome a estudiar con ella en Massachusetts. Hice 3 de los 4 cursos, podía irme 2 años completos o 4 veranos, ¿no? 4 veranos. Era más barato. Y además cada 2 años, porque cada año me iba a poder pagar. Entonces hice 3 en Massachusetts y 1 en Hungría, de esos 4. ¡Wow! Es toda una experiencia para varias horas de plática. Sí. Porque sí, los descubrimientos de los estilos de enseñanza, de la interpretación de lo que dijo Kodai, de cómo lo dijo, sí, de buscar los escritos originales de Kodai, de por qué funciona así como kodayano y el otro funciona completamente al contrario, ¿no? Wow. Y luego entender que, bueno, pues no se trata de que esto sea una religión y que sea San Kodai, San Kodai, a quien tenemos que rendir un homenaje todos los días, porque además él mismo siempre dijo, yo no hice nada, ¿no? Es muy chistoso. Es como muy humilde, digamos, no sé cuál sea la palabra. Muy sencillo. Él lo entrevistan en California, en Estados Unidos, un poco antes de su muerte. ¿Cuándo y muere? le dicen en el 67. 67, por ahí está esta entrevista en YouTube, la pueden conseguir. ¿Sí? Bueno, la entrevista
y le dicen de su método, de no sé qué. Y dice, a mí me sorprende mucho que la gente diga que yo haya hecho un método. Yo no hice ningún método. Fue un Y trabajo. menos para todo el mundo, ¿no? No, pero pues usted lo hizo para Hungría, sí, pues para Hungría. Pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros? No sé. ¿Sí? No sé lo que tengan que hacer ustedes, no tengo la menor idea. Es decir, para Kodai la música es un lenguaje que, como decía Suzuki, se va a aprender igual que cualquier otro lenguaje. Claro. De hecho, se aprende igual que cualquier otro lenguaje. Tú escuchas música desde que naces y en esa música vas a crecer y tal. Si hay alguien que tenga la paciencia o las ganas de ir poniéndole nombres a eso, como le pusimos a las palabras, ¿no? Okay. Esto que dices es una palabra, esto es una frase, esto es como no sé qué, cuando ¿no? los bebés, mamá, papá. Exacto, sí. Si alguien tiene la paciencia de ir explicándote, poniéndole nombres a las cosas que haces en la música, ya lo hiciste, aprendiste música. Y aprendes ese lenguaje. Exacto. Que hablamos. Y entonces dice, pues hay que empezar con lo que los niños saben. Hay que empezar con el lenguaje que se habla en su región, ¿no? En donde viven. Hay que empezar con la historia musical de esos niños. ¿Cuál es la de ustedes? Yo no sé. A mí no me interesa. O sea, yo hice para Hungría. Sí, porque es donde él estaba, era su contexto. Exacto. Y investigó y todo. Y estaba como en el otro lado de esta intención de, pero con la misma intención de vamos a lograr armonía y paz y tal, la comprensión entre todos, ¿no? Pero pensándolo desde otro lado. Claro. Desde lo que necesitamos es respetarnos. El respeto a la otra edad. Exacto. El respeto a la otra edad, el reconocimiento al otro, pero no podemos reconocer a otro si no nos hemos reconocido a nosotros mismos. Entonces, para empezar, tampoco de era filósofo, también no nada más músico. Ahí le ponemos. Y entonces, claro, tiene muy claro este rollo de un sujeto vacío que no se reconoce a sí mismo, que no existe, no puede reconocer a otro, ¿no? Sí, exacto. Entonces tenemos que empezar por reconocernos a nosotros mismos, reconocer al niño lo que le interesa, lo que hace, lo que ya canta, y a eso irle poniendo nombre y al mismo tiempo introducirlo en su propia historia. Sí, ayudarle. Para que esto lo ligue a su papá, a su mamá, las generaciones anteriores, se reconozca como parte de una comunidad y luego ir abriendo esto a otras culturas. Sí, pues. Y esto es más o menos simple porque él dice todo es con las canciones tradicionales, las canciones de tradición oral. Es más o menos simple porque las canciones de tradición oral siempre han viajado. Sí. Misteriosamente. Entonces, una de las características de las canciones de tradición oral es que encuentras diferentes versiones en diferentes lugares. Sí, diferentes como lo que nos comentaba usted en la clase del marinero de la mar. ¿Cómo era? El de Barquito. El de no, perdón, me equivoqué. La víbora de la mar. La víbora de la mar. Ajá. La víbora de la mar, que en España es la víbora del amor. Ah, caray. Y en España y en buena parte de América Latina, en México se convierte en la víbora de la mar. Y hay montones de versiones simplemente en México, versiones y variantes distintas, ¿no? Y luego si buscas en América Latina completa, hay diferentes versiones y variantes en cada país, ¿no? Y en la misma España, por supuesto, hay más, ¿no? Entonces, no es que nuestras canciones sean españolas, no, bueno, la española ya se quedó. Sí. Llega aquí y se cambia por otra cosa y otra cosa y le ponemos más y le ponemos más, sí. ¿no? Cada quien va... Es una adaptación como el español que hablamos. O sea, no hablamos el mismo español que los españoles. No, obviamente no. Igual las canciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite justamente acercarnos al otro. ¿Sí? Y luego plantearnos preguntas como de, a ver, todos estos países tienen la víbora de la mar. O la víbora del amor. La víbora del amor. Sí. Porque tenemos la víbora del amor y ustedes tienen la de la mar. Ajá, exacto. Sí, intercambiando. ¿Cómo pasó eso? ¿No? Sí. Nos permite pensar en nuestra propia historia, nos permite pensar en las diferencias históricas, culturales, de costumbres, de interpretación del mundo, de todo esto, ¿no? Entre los demás y uno. Porque si solo te ves a ti mismo, pues no sabes si eres igual, diferente, no sabes cuáles son tus características, Ajá. porque tus características se definen en relación con otro.
Sí, ¿no? todo lo que has vivido. Ajá. Exacto, entonces logras conocerte solo a través de los otros. Exacto. ¿Sí? Entonces eso te va abriendo. Y luego la otra parte mágica de las canciones de tradición oral es que pues, es el idioma básico musical de cada cultura. Sí. Ok. Y que los compositores toman ese idioma básico, o sea, ¿de dónde más van a componer? Ajá, y ya ¿Sí? lo traducen. Y entonces te encuentras con las canciones tradicionales, las canciones de tradición oral en la música compuesta. Pues sí. Y ahí entras a la música compuesta, en la música culta o la música profesional, como quieras decir. ¿Sí? Pues sería como cuando hacen las traducciones de canciones del inglés al español de los compositores, se podría decir, ¿no? No, Ah, caray. fíjate que no. Porque una traducción ya es como ponerle, digamos, otra capa diferente a un idioma. Ok. Es decir, el idioma húngaro, por ejemplo, va junto con la música húngara. Ajá. Cuando traduces eso, pierdes todos los acentos, como que no va Entiendo. el acento, los acentos, el ritmo del lenguaje hablado se ven en la música. Sí. Porque es una de las cosas que pide Kodály, por ejemplo, es Órale. que cantemos las canciones en idioma original. Sí, claro. Ah, tal No, de hecho, cual. es lo que nos comentaba la otra vez, que las canciones que cantan los niños mexicanos empiezan en anacruza. Eso fue divertidísimo, Sí. porque en ese verano que hice en Hungría, me tocaba entregar como mi repertorio que era preescolar. Sí. Ajá. Llego feliz y contenta. Al principio sí me quedé muy angustiada, ¿no? Después de con Orff teníamos todo el material ya hecho, teníamos todo claro, y de repente llego con Kodály y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, O sea, no tengo nada, ¿no? Entonces, algo que buscar. Otra vez. Estaba Vicente Tementosa, el libro de la lírica infantil de México. Por fortuna estaba en la biblioteca de mi papá también. Entonces, bueno, pero se acababa de reeditar. La primera publicación es de 1951, lo hizo el Colegio de México. ajá. Es una publicación absolutamente maravillosa. Órale. El método de recopilación, de recolección de canciones de Mendoza es única. O sea, la manera como lo presenta, todo claro, todos los datos en orden, da como mucha información sobre cada canción, ¿no? Wow. Y es muy bueno para transcribirlo, todo esto. Es como muy exacto. Y luego su discípulo Moncada, Francisco Moncada, que también hizo una recopilación de canciones tradicionales, sobre todo juegos, ¿no? Que ya no le importa mucho si tenían música o no, Más bien los juegos. pero fueron juegos y es también genial. Hay muchos con música. Su recopilación. Ah, su recuperación. En fin, ya teníamos eso, entonces yo a la hora que me toca entregar mi repertorio ya estaba muy feliz. Ya, ahora sí ya sé. Ya, ¿no? ajá. Sí, ahora sí ya sé. Ya he estado trabajando en esto como varios años. Y entonces entrego mis 100 canciones Ajá. y me la regresan y me dicen, no has entendido nada. Ah, caray. ¿Cómo que no entendí? ¿Cómo que no he entendido nada? Tengo 4 años, ¿no? O sea, Sí. el primer curso y luego 2 años el segundo, 2 años el tercero, ¿no? Claro. Tengo 4 años haciendo esto. ¿Cómo que no he entendido nada? No. Los niños de preescolar no pueden cantar Ana Cruz. ¿Qué? Sí. Poniendo en contexto a la audiencia, se dice que algo es anacruza cuando empiezas a cantar antes del tiempo fuerte. O sea, por ejemplo, Cuando no empiezas con tiempo exacto, o sea, tenemos un pulso de 4 cuartos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, a la viva. O sea, empezamos a cantar antes del tiempo 1. Eso es anacruza. Y como ahorita comentamos, los niños, bueno, según lo que le comentaban a la maestra, es que no pueden cantar anacruza porque es difícil. Exacto, es difícil. Pero cuando yo digo es difícil, ¿dónde está el acento? Difícil es una palabra que es Es difícil. Es difícil, o sea, exacto. Yo empiezo a es una hablar. palabra grave, es que se me fue la palabra. Ajá, es que prácticamente grave. todas nuestras frases, cuando tú dices es una palabra grave, Grave. ¿sí? Grave, es una palabra grave. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, el primer acento real está en grave, digamos, ¿no? Sí. Podríamos ponerlo en palabra. Palabra, Ajá. exacto. Sí, pero empezamos sin acento. Claro. Soy una serpiente. Ajá. Serpiente, Ajá. serpiente. Sí,
todo lo que decimos está en Anacruza. Wow. Entonces yo me quedé así como, ¿cómo no pueden? Pues, si no pueden cantar en Anacruza, tampoco pueden hablar español. Exacto. ¿Sí? No puede cantar. Entonces fue como que no es que ya había habido una mexicana que presentó su repertorio y no había ninguna con Anacruza. Ella sí supo, ¿no? Entonces, bueno, justo Denise Bacon tenía ese repertorio que había presentado antes, me lo compartió y me encontré con que todas las canciones, hablando de esto traducido, por eso sale a colación, todas las canciones eran traducidas de otros idiomas. ¿Sí? Y entonces todas cumplían con el requisito de no tener anacruza, de solo tener negras y corcheas, porque esa fue todas las observaciones. O sea, ¿cómo vas a hacer que los niños de preescolar canten cosas con dobles corcheas? O con tresillos. O con full. Pero pues es su idioma. Exacto. ¿Sí? O sea, todos lo pueden cantar. Sí. Porque hablan ese idioma. No. Ya tenemos aquí la otra que no tiene tresillos, no tiene dobles corcheas, no tiene la cruza, solo tiene negras y corcheas. Sí, ese debe negra, ser, ¿no? Ese debe ser. Y yo dije, no puede ser. Entonces, bueno, me comparten esta colección. Sí. Y todas, pude comprobárselos por fortuna. Todas las canciones eran holandesas, alemanas, inglesas, compuestas por alguien, ¿sí? Y traducidas al español. Una que otra compuesta originalmente en español, pero compuesta, no de tradición oral, ¿no? Y entonces, pues ya. Les traen esas canciones a los niños de aquí, los niños voltean y Eso es lo que cantan en preescolar, de hecho, ¿no? Ese es un temazo también. Ese es un temazo. Eso es lo que tenemos para preescolar. Sí. Sí, también tenemos eso. De hecho, usted nos estaba diciendo, porque déjenme decirles también una cosa, la maestra tiene, pues estudió en el conservatorio, estuvo en piano, estuvo en psicología, estudió sociología también, tiene un doctorado, ¿cuántos doctorados tiene? No, tengo uno nada más. Un doctorado, ¿eh? Sí. Sin intención de tenerlo, además. El doctorado es, digamos, en estudios de la cultura. ¡Órale! Oficialmente se llama estudios romances. Estudios romances. Realmente no nos dice nada a nadie, ¿no? Por eso digo, pues son estudios de la cultura. Estudios romances se trata de cualquier cosa, cualquier producto cultural que haya sido producido en algún lugar donde se hable un idioma romance. Sí. Entonces, estudios romances tienen que ver con el idioma romance, con la lengua romance y su cultura, ¿no? Sí, claro. ¡Órale! ¡Qué interesante! Y de hecho, usted ha estado muy metida en el tema de la educación, incluso desde que estaba estudiando la maestría, según recuerdo, ¿no? O sea... No hice maestría. De hecho, cuando llegué, yo llegué a Montpellier, yo llegué a Montpellier con una beca de investigación para hacer esto, para estudiar lo de los métodos de educación musical. Y luego se cancelaron las becas de investigación. Y entonces me escribió alguien y me dice, oye, pues estudia. Becas de estudios ya hay, ¿no? Si no, te tienes que regresar. Y dije, no, podría regresarme, no tengo ninguna intención. Es decir, yo tenía como ya, digamos, la mitad de los créditos para la maestría en Coalife, pero tenía que terminarlo en Estados Unidos o en Hungría. Claro, ¿qué pasó? Entonces yo no tenía ninguna intención de estudiar en Francia, ¿no? Pero ninguno. Y dije, no, pues me voy. Y dije, bueno, vamos a meter como para una maestría aquí. Y me dijeron, no, oye, no puedes entrar a maestría, te toca doctorado porque tienes demasiados años de estudio, ¿no? O sea, en pocas palabras me dijeron, yo estoy muy viejita para maestría, algo así, no sé qué, ¿no? Entonces entra al doctorado y yo digo, es que yo no quiero doctorado. Pero bueno, así fue como acabé el doctorado. ¡Wow! ¡Qué buena historia, la verdad! Exacto. Sí, son buenas historias las que da la vida, ¿verdad? No, de hecho, las que uno no busca, yo no las he buscado, de hecho, ¿no? Ahí les va una. Usted fue maestra de sus maestros. Es chistoso, sí. Porque, claro, volviendo de terminar con Pierre, ese año, el 81, me reciben así como
un recado, ya estaba, mi mamá me pasa el recado, vienen por ti tempranísimo en la mañana para que vayas a llevarte al museo. No me acuerdo si era Meca, Autlán, era algún lugar, para dar cursos a maestros sobre manejo de programas, los nuevos programas de digitación estaban aquí, ¿no? O sea, fue cuando se dio esa modificación de planes de estudio y tal, pues yo no me enteré. No te preocupes que te explican en el carro. En el camino. Sí, llegaron por mí, no sé, 5 o 6 de la mañana, no sé qué horas, ¿no? Y en el camino fue así como la bomba de información. Mira, lo que ha pasado en este tiempo, bla, 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 bla. Y tú tienes que hacer para dentro de una hora, ¿no? Una adaptación, un aterrizaje de todo esto, pero en música, ¿no? Entonces, Entonces fue así como empecé a dar clases para maestros. En el departamento de educación estaba el Consejo Técnico de Educación Estatal, ¿no? Empezamos a dar clases para todos los maestros, como para introducirlos al nuevo programa de estudios, que era muy lindo ese programa de primaria, de preescolar y primaria. Incluía las artes como expresiones. Y en los manuales, por ejemplo, que nos llegaron específicamente para estos equipos de multiplicadores, ¿no? Se decía que era Kodak. En música era la propuesta de Kodak, ¿no? Entonces yo quiso. Sí, le gustó. Claro, pero no funcionó. En todo caso, bueno, sí empezamos a dar cursos y en el grupo uno de los grupos de preescolar estaba mi maestra preescolar. Esto fue muy lindo. Y en algunos grupos de primaria estuvieron algunos maestros de primaria. ¿En serio? Sí. Y luego ya después, sustituyendo yo a mi hermano en una clase que daba un doctorado en educación, le di clase a uno de mis maestros de secundaria. Eso ha sido como... Qué raro. Sí, ha sido una experiencia interesante, ¿no? No todos los días conoces a alguien que le dio clases a sus maestros. ¿No? Sí, no. Y de la prepa, ¿no? También. De la prepa también. Sí. Y usted mencionó que abrieron un instituto Kodak en Massachusetts. ¿Aquí no se le ocurrió a usted abrir un instituto aquí en México? Instituto Kodak no tenemos. Tenemos una sociedad Kodak. Perdón, una sociedad. Pero no un instituto, ¿no? No ha sido tan fácil como que la gente se interese por esto. Que se entienda también como el objetivo. Suele entenderse como Kodak es para niños, punto, ¿no? Eso es cierto. O sea, cuando yo había acabado con Pierre y me había felicitado por mi ejecución, digamos, en el examen, ¿no? De dirección, de canto, de orquestación, de composición. Me dijo, es que tu composición es increíble. Yo me sentía así como... Claro, pues es que tenía todo claro, todo era con los métodos, con el, digamos... Con su manualito. Exacto, ¿no? Entonces eso ya me lo digo muy bien. Entonces yo era súper buena. Yo con Kodak y me doy cuenta que no sé nada, ¿no? O sea, en serio, o sea, nada que ver. O sea, el nivel de los kodakianos era... Híjole, por muchísimo más allá de lo que era vista con pero muchísimo. Sí, es muy impresionante. Y ya ¿cómo empieza a dar clases en la UDG y cuál ha sido su experiencia dando clases? ¿Usted aplica el método de Kodak? Bueno, la UDG me ha facilitado irme siempre. No, es maravillosa. La UDG no me hubiera divertido tanto. Primero porque no me pude volver a escribir, ¿no? Y luego porque me contrataron para hacer investigación sobre los... ¿Qué estaban haciendo los estudiantes, los egresados de música, ¿no? Como cuál era
la liga, la historia de los estudiantes de música, cómo Después. entraban, qué hacían cuando salían, qué hacían mientras, Sí, qué hacían cuando mientras. salían, a qué se estaban dedicando a hacer esa música. Estaba fascinante, ¿no? La idea. Se suena. Claro, entonces llegué a la escuela de música y me dijeron, no, aquí no necesitamos investigadores. Dije, no, pues no vengo a que me paguen ustedes, ¿no? O Ajá. a quedarme aquí. O sea, vengo desde tecnología educativa de la UDG. Sí. No puedes entrar. ¿Qué? ¿Ah, qué? No puedes entrar, ¿no? Entonces le dije a mi jefe, oye, ¿renuncio o qué hago? Y fue cuando me dijo, no, pues cambia de investigación. Y entonces dije, bueno, cambio de investigación y me das una beca de investigación. Sí, te doy una beca de investigación, me interesa que estés aquí, Sí. porque los planes de las carreras de arte van a cambiar Ajá. de técnico a licenciatura, tenemos que preparar eso y tal, ¿no? Y me interesa que estés aquí. Pero pues no sucedió. No sucedió, entonces seguí ahí como en espera, en lo que estaba en Montpellier. Desapareció el centro de tecnología educativa y a mí me pasaron a lo que se llamaba Dixa. No tenía ni la menor idea, entonces volví y dije, bueno, ¿Qué hago aquí? ahora ¿Qué va a ser de mí? Ajá, ¿qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, pues no tenía respuesta, pues tú tienes beca, sí, pero ya acabé, ¿no? O sea, ya estoy aquí. Ajá. Pero no has terminado la tesis, no, pero ya estoy aquí, o sea, como, ¿qué onda? Ajá, ¿quieres hacer algo? Como, sí, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces, de repente me encuentro con el que entonces era jefe de la Facultad de Filosofía y Letras, que había sido mi maestro Ajá. en sociología, y le dije, oye, tú sí me quieres, porque acabo de salir de una reunión en la que no me había dado ninguna respuesta, Sí. ¿no? De qué voy a hacer y no sé qué, ¿no? Entonces tú sí me quieres, sí, claro que yo te quiero. Entonces, bueno, me fui a la Facultad de Filosofía y Letras, Ay, Sí. Sí, de hecho usted da clases en el Cooks. y doy clases en la CUCS, exacto. Entonces me tocó como la creación de los departamentos y todo ese rollo, la creación del departamento de sociología. Y ahí estoy en sociología. órale. En un tiempo estuve en otro departamento, luego me devolví, pero básicamente estaba en sociología, ¿no? Wow. Porque bueno, al mismo tiempo que esta especialidad con Denise Bacon en Massachusetts hice la licenciatura de sociología. Órale. Pues fue como paralelo, ¿no? Sí. Muy divertido la vida. Y entre la Y sociología. entonces pues me fui a sociología. Y ya. ¿Ya? En música me invitaron a dar una clase porque tenían como un déficit de maestros para una sola materia un semestre. Entonces yo dije, ¿Qué es la sí, claro que- pedagogía? no, planeación educativa. Condición educativa. Planeación educativa en la licenciatura, ¿no? De pedagogía. Órale. Y entonces dije, sí, claro. Y cuando fui con Aleli, que fue la que me invitó, Sí. se quedó platicando con la secretaria y dice, maestra, para esta clase no tenemos maestro, nos está haciendo falta un maestro para la clase de pedagogía. Ajá. Y yo digo, yo quiero. Ya estoy. Eso es lo único Ni que mandado a sé. Es que es lo único que sé hacer en la vida, ¿no? Sí, Qué enseguida. conexión. Entonces, yo quiero eso. Entonces, no, usted no quiere eso. Sí, claro que lo quiero. Es que es de los niños. Adiós. No mames, por eso. No me importa. O sea, eso. ¿Cuáles niños? ¿No? O sea, después te Sí. ¿cuáles niños? Los del técnico. No me importa, yo quiero eso. No se lo van a valer porque no es licenciatura. No me importa. ¿Sí? No. ¿Cómo les digo que si tengo que pagar, voy a pagar para dar? Sí. Chango, cosas así. Entonces, bueno, ahí estoy feliz y contenta. Ah. De hecho, ahí en pedagogía me dio clase el maestro Moncayo, que usted me comentaba que fue su maestro, Fue mi maestro. y después fue su alumno también. Sí, pero en esa como que nada más sustituía a mi hermano, ¿no? Era alumno de mi hermano. Oh. Yo sustituía a mi hermano por un semestre. Por un ratito. Órale, qué padre. Qué anécdota, la Que verdad. no era de pedagogía musical. No, de pedagogía. No, era doctorado en educación, ya no me acuerdo qué clase. Creo que investigación educativa, una cosa así. Bueno, la cosa es que, aunque sea por un breve periodo, fue su alumno en un doctorado. Chango. Oficialmente no, fue de mi hermano, insisto. Oh.
Bueno, pero es una experiencia bastante curiosa que hay que contar. Sí, claro. Usted, de hecho, yo quisiera que volviéramos al tema de la música, de Orff, o sea, cómo es que de alguna manera hay una, vamos a llamarle colonialización cultural. Claro. Porque digo, Jorge a lo mejor no estuvo en la clase, obviamente, entonces, pero esto está súper interesante que dije, güey. Ese es el punto difícil, ¿no? El punto difícil de explicar, el punto difícil de tragar, el punto de dolor de estómago. El punto que me hizo querer que dije, maestra, hagamos un video. El punto de dolor de estómago también, ¿no? Es muy difícil. Sí tenemos que reconocer que Pierre, que si no viene Pierre, o sea, si no hubiéramos conocido a Pierre, hubiera estado muy difícil que nos acercáramos a esto. Sí, eso hay que reconocérselo. La otra cosa es que siempre hemos pensado, asegurado que la música, las artes son totalmente neutras, no tienen nada que ver con lo político, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso está muy, muy lejos, la verdad, ¿no? Y yo creo que donde más claramente se ve es en esta diferencia entre Kodály y Orff. Sí. Cuando Orff hace su método, escribe la introducción en todos los idiomas, está la introducción firmada por Orff. Sí. Wow. Mientras que a Kodály le preguntan, oiga, y nosotros método, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Ustedes sabrán, busquen su música. A mí me sorprende mucho que quieran que yo les cuente de un método que pues, que ni es para ustedes. O sea, él, así como todo de sencillo, humilde, sencillo, pues quieren venir a trabajar con nosotros, vénganse, ¿no? Sí, claro. Pero yo no sé cuál es la música de ustedes. Ustedes son los que tienen que hacerla, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, entonces es como la otra cosa, en lugar de imponer un repertorio de principio a fin, una secuencia específica, es decir, la música divina de toda la humanidad, la música universal es esta. Kodály dice, no, la música es un idioma y cada quien tiene el propio. Eso yo sí. Ahí averigüen cuál es el de ustedes. De hecho, hace ratito, bueno, Jorge hizo el comentario de que es una música, es un idioma universal, se suele decir mucho eso. Cuando hicimos el episodio con Amelia, ella nos decía, no es universal, o sea, cada quien tiene sus propias particularidades, tiene sus lenguajes, o sea. De hecho, ella nos explicaba que lo que hizo Kodály simplemente fue que ahí en Hungría se puso él a hacer una recopilación de la música. Junto con Béla Bartók. Ajá. Sí. Hicieron esa recopilación de la música tradicional que tenían ellos. Y pues sobre todo es el tema de que cuando somos bebés, que nos cargan y nos empiezan o sea, la gente ni siquiera son músicos, ni por aquí les pasa que si están haciendo técnica la chingada, no, ellos simplemente se están comunicando y están comunicándose con un ser humano que recién está teniendo sus primeros estímulos, sus primeros acercamientos con el mundo, con la realidad, y son estos estímulos los que van a formar, digamos, no sé, ¿cómo se puede decir? No sé, sus redes neuronales. Sus redes neuronales. No sé, no, yo tampoco sé. O sea, la cosa es que está incidiendo en su formación. Y ese lenguaje que están aprendiendo, entonces dices, pues si en esta región se habla este tipo de lenguaje, pues vamos a acercarnos con ese mismo lenguaje. Exacto. Es esa idea simplemente. Para Kodály, en la educación musical significa básicamente ser consciente de lo que estás haciendo musicalmente, ¿no? Claro. Entonces, no es te voy a poner algo para que tú obedezcas y lo aprendas, como yo te lo digo, sino en lo que consiste la educación en general para Kodály es en ser consciente de lo que estás haciendo. Eso es como una herramienta, ¿no? Entonces, ahí cambiamos totalmente de la educación por obediencia, de te voy a decir lo que es bueno, lo que es malo, tú obedeces y acabamos, a la educación por conciencia. Claro. De hecho, es el mensaje de los dos Pinochos: el Pinocho de Disney y el Pinocho de Del Toro, que dice: obedecer no necesariamente es bueno. Y te ponen ahí el ejemplo de Mussolini, que él era, pues, obviamente, el aliado de Alemania, nazi, o sea. Y Pinocho lo que hace es portarse sumamente irreverente. Él tenía sus motivos, no era nada que ver con la política y la guerra ni nada. Él simplemente quería regresar a ver a su papá, vaya. Pero ahí te demuestran que la obediencia no siempre es el mejor camino, exacto, sí, sino la conciencia. Entonces, que tú seas responsable para que puedas también ser libre, ¿no? O sea, no puedes ser libre si no eres consciente y si no eres responsable de lo que
de lo que De tus actos, ajá. de tus decisiones y tal. Wow. Ese es el lado Kodai, digamos, ¿no? Y eso nos cuesta mucho entender. Sí, no nomás es aplicarlo, es saber. Puedes desarrollarlo, más que nada llevarlo a otro nivel. Exacto. Entonces pensar que la música está en tu voz, está en el cuerpo y no está en un instrumento, ya nomás con eso, Sí. es una ruptura impresionante. Fuerte, sí. Sí. O sea, vas a empezar con tu cuerpo, con tu voz. Con tu mente, Y una vez que sepas leer y escribir música, puedes tocar un instrumento. claro. Pero aprendes a leer y escribir música sin un instrumento. Para empezar a saber Sí. todo, el origen y todo. Ajá. Y la leer y escribir música va presentándose poco a poco como simplemente ponerle nombre a lo que estás haciendo. Sí. Entonces simplemente como al revés, en lugar de te presento aquí la escritura musical y tú lo vas a leer, estás cantando algo, ahora escríbelo. Ajá, me gusta. Ajá. Simplemente Musicales. sí, represéntalo gráficamente, ¿no? Exacto. Entonces se exploran como varias formas de representar gráficamente lo sonoro, hasta que llegas a la escritura tradicional, digamos. Sí, Sí. Pero estás escribiendo antes de leer. de hecho yo vi un documental que, hablando de eso de la transcripción a la música, no me acuerdo quién fue, no sé si fue algún compositor famoso, que todo lo que fue de un pentagrama lo pasaron a gráficas. Y de gráficas otra vez lo volvían a pasar, le decían, ahora pásenlo al pentagrama otra vez, a otras personas. Pero y, lo puedes ver ya de formas y diferentes. después se podría representar de maneras diferentes, diversas. Claro. Y yo dije, wow, no solamente es... Y ahí estás partiendo como ya de la abstracción Ajá. gráfica y no de la música, Exacto. no de lo sonoro. Y yo dije, wow, es interesante. No me acuerdo ahorita el dato o la bibliografía, pero luego la investigué. Sí, Y aquí empezamos como si la música escrita, así como si los signos musicales tuvieran una vida propia, ¿no? Así, como Exacto. si existieran por sí mismos Uf. antes que el sonido que están representando. Claro. Que es un poco el problema con Dalcroze, me parece, ¿no? O sea, con Dalcroze vamos a empezar a movernos con negras. Ah, sí. Perdón, las negras no existen. Las negras es una abstracción, es una Sí. manera como estamos representando una serie de sonidos que se relacionan entre sí. Porque yo puedo poner negras y esa negra significa un cuarto de un pulso, Sí. o un pulso entero, o dos pulsos, Exacto. según el compás que yo ponga, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces la negra en realidad no tiene una vida propia, es una manera de Sí. representar un sonido o varios sonidos. Y esa manera es como muy arbitraria, Sí, claro. ¿sí? Ay, dame ya la gente va a estar Sí. toda revuelta, pero está medio interesante, está loco. bueno. Y está muy padre esto. No, la cuestión, y quiero volver un poquito al tema de Orff y Kodai, o sea, cómo es que se nos dice que la música culta es la música europea, vaya, ¿no? Porque incluso tú ves en el conservatorio, pues es lo que se enseña, y digo, yo no estoy necesariamente en contra, a mí me gusta, me encanta la música, pero sí creo que es importante tomar conciencia de nuestras realidades. De hecho, se puede hasta de la pregunta que le hice, que es, ¿y yo por qué tendría que aferrarme de alguna forma a las raíces del país en el que nací? O sea, porque yo no escogí mi identidad nacional. Es algo que se me dio, digamos, por default. Claro. Y viene siendo más o menos lo mismo el buscar el aprenderme vamos a decir, el idioma y la identidad de los alemanes, Ajá. que agarrar el de un México que previamente fue conquistado por los españoles y que a su vez había sido el imperio de los mexicas que se impusieron ante muchas de estas culturas, ¿no? O sea, pero que vamos al punto de que, bueno, ¿Y a nosotros qué, no? Si ¿Y a es nosotros Kodai, qué? ¿qué hacemos? sí, Ese fue mi problema terrible cuando empecé con Kodai, ¿no? Ay, ¿ahora por dónde empezamos? sí, claro. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra música? Nuestra, si es que podemos hablar de nosotros mexicanos. ¿Qué somos O sea, nosotros? ¿Qué soy yo? ajá, ¿Qué significa ser yo? O sea, Ajá, es que somos muchos yo, ¿no? sí. Entonces somos muchos grupos diferentes, somos muchas culturas diferentes, no nos conocemos todavía. Claro. Y decidir que tenemos que tener una identidad mexicana con mayúsculas todos igual está un Está poco difícil, complicado, sí. ¿no? Que es una de las cosas que se discutieron mucho Ajá. para
para el 5º centenario del descubrimiento de América, ¿no? O sea, y que nosotros, se decía mucho, no es que no tenemos nada que celebrar. Se dice lo que mucho. hicieron fue desaparecer nuestra cultura, sí. ¿no? Entonces, si la cultura que tenemos en este momento no es nuestra, ¿quiénes somos? Exacto. ¿Cuál es la nuestra? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestarnos. Y para cada es como muy simple, ¿en dónde estás? Ajá. Sí. Porque al final de cuentas, aunque no escogiste muchas cosas, pues es lo que tú Ahí conoces y configura mucho de lo que tú eres. Ajá. ¿Cuál es tu historia? Tu historia. Ajá. Si no me importa cómo te llames ni de dónde, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que sí hablas? ¿Qué es lo que sí cantas? Sí. ¿Con qué estás familiarizado tú? Y es que volvemos a esto de que es como mucho la supresión de eso, de quién tú eres, de que no, ¿sabes qué? Si no aprendiste la música alemana, pues eres un ignorante. Exacto. Y pues no tienes, por ejemplo, aptitudes para la música o no, como si tú no hablaras realmente el idioma. Exacto. Nada más que no es su idioma, es el que tú conociste. Sí. Sí, es que todo es el mundo al revés, desde como lo conocemos nosotros a la propuesta de cómo. Sí. Es como algo mucho más natural, es aprender música como aprendes a leer y escribir. Sí. Órale, qué interesante, Hilda. Oye, pues ya se nos está terminando el tiempo, literal. Espero que me puedas conceder otra entrevista para seguir hablando tanto de Orff como de Kodály. Para pues seguir viendo más, porque yo creo que la gente va a decir, pues que es todo esto, y también que investiguen, y si tienen algunas preguntas nos lo dicen en los comentarios para que tú nos las puedas contestar. Pero antes de irnos, quiero preguntarte, andaban platicando antes de que empezáramos aquí el podcast de que tus papás te apoyaron para estudiar música. ¿Tú qué le podías recomendar a la audiencia, a los jóvenes, que si no los apoyan, que se metan a estudiar música, que sigan su sueño? Porque creo que es lo que tú dijiste, yo seguí mi sueño y me dediqué a la música. Pues no sé si ha sido mi sueño, fue mi obsesión en algún momento. Bueno. Pero ¿por qué aquí tenemos que sufrir tanto si no necesitamos sufrir? Exacto. ¿No? Entonces, si hay otras maneras de Ándale, con esa enjundia. ¿no? Entonces, mi sueño era nada más acabar con el sufrimiento, ¿no? ¡Ay, no! Que era tanto así como, vamos a ser músicos, pase lo que pase, ¿no? Yo creo que sí es importante, uno, como seguir lo que quieres hacer, ¿no? Y dos, también darte como la libertad de ser otros. Es decir, de ser tus otros tus, ¿no? Claro. El que fuiste siempre, dice Jung, pero ese que fuiste tú siempre es como muy variado, ¿no? Puede ser una cosa, puede ser otra, y darte la posibilidad de conocer otras cosas, ¿no? Órale. ¿No? De entrar a otras posibilidades. Sí, que nunca se cierren. Exacto. Bueno, está bien. ¿Algo más que quieras decir tu amigo? Pues nada más como manera de conclusión, quiero quedar con esto que habíamos comentado ahí, ¿no? Que el hecho de que podamos darnos vamos a decir, el permiso de conocer, en este caso, el idioma musical en el que nosotros nacimos, en el que crecimos y en el que a lo mejor nos seguimos desenvolviendo, puede ser algo empoderante, no sé si la palabra, pero sí, o sea, nos podemos empoderar porque de alguna forma, aunque no es algo que decidimos, ya tenemos una información, digamos, de dónde viene todo esto y por qué es que nosotros hablamos este idioma y cómo es nuestro idioma precisamente, para con eso poder hacer algo más. O sea, digo, sobre todo si se tiene la idea de enseñar a otros seres humanos el lenguaje de la música, puede ser muy útil que lo hagamos desde lo que ellos ya hacen, desde lo que ya saben hacer, de lo que... Y valorizar eso, ¿no? Exacto. Porque yo creo que esta pregunta de, oye, yo no escogí nacer aquí hablando este idioma horrible y cantando estas canciones espantosas, eso no se nos ocurre cuando tenemos 3 meses de edad, cuando tenemos 1 año de edad, cuando tenemos 2 años de edad. Se nos ocurre porque aprendimos que nuestra cultura, no vale. Nuestro idioma, nuestro físico, lo que sea, no vale. Sí, nos invalidamos, ¿no? Nos invalidamos a nosotros mismos. Sí. Entonces, en realidad, nadie escoge dónde nacer, pero a nadie se le ocurre plantearse esta pregunta más que cuando naces en un lugar donde todo el mundo a tu alrededor te dice, tú no vales. Sí, ¿no? Porque lo que usted me decía, que
ahí un Orff, por ejemplo, no dice eso, dice, pues qué chingón, ahora todo el mundo tiene que ser parte de mi cultura. O sea, y lo que usted dice incluso que pues la guerra mundial, digamos, a nivel bélico la ganaron los aliados. Aunque bueno, Orff, Kodai no es necesariamente de los aliados, ahorita ya pues... No, también ya nos metemos en otro rollo muy complicado. Pero vaya, o sea... Pero bueno, finalmente Orff sí está de acuerdo con las ideas de su país, mientras que Kodai está en contra de esa visión. Ajá. Sí. Entonces, de alguna forma terminó ganando Alemania, al menos en lo cultural, en la música, o sea, porque lo que se enseña con su método básicamente es la raza aria es la chida, ¿no? Ajá. Pero eso lo tenemos metido hasta la médula, ¿no? Sí. Y termino con esto. Sí. La reacción en México en cuanto a la pedagogía musical cuando vino Pierre Van Hauwe, cuando empezó a venir Pierre Van Hauwe, fue muy impresionante. Específicamente César Tort dijo: aquí no necesitamos extranjeros que vengan a decirnos qué hacer, cómo hacerlo, etc. Entonces voy a hacer mi propio método. Y es bien interesante hacer el análisis de lo que él plantea en comparación con lo que plantea Orff. Porque mientras Orff dice vamos empezando con el juego, con la improvisación corporal, con el canto, con el lenguaje hablado, etc. Y de ahí pasamos a esta conciencia a decir, bueno, esto se escribe así, esto se escribe así, esto se representa de otra manera. Y empezamos a leer y escribir, empezamos a tocar instrumentos y ya, ¿no? Empezamos con canto y cuerpo, la voz y el cuerpo. Tort dice no, la música es arte, el arte es disciplina, por lo tanto los niños primero aprenden a leer, ya que leen entonces pueden tocar el instrumento, y ya que tocan el instrumento entonces pueden cantar, y ya que cantan como premio pueden jugar. ¿Sí? O sea, esa es la verdad. Pero ahora lo más importante, lo más interesante es los contenidos musicales, ¿sí? Un ejemplo que siempre les doy, hay una canción que me gusta mucho de ay mamá, mira don José, quiere que le cante, yo no sé. Es como muy movidita, como todas nuestras canciones, casi todas las tradicionales. Tiene dobles corcheas, tiene tresillos, tiene cosas complicadas, ¿no? Y bueno, Tort se cree la idea esta de que todos los pueblos tenemos música pentatónica, todos empezamos con negras y gocheas, todos empezamos con Saumí, y entonces ¿qué hace con ay mamá mira don José? Ay mamá mira don José, quiere que le cante, yo no sé. Pero esa no es la canción mexicana. No, es nada que ver. Entonces lo que hace es agarrar la letra de la canción y ponerla sobre los ritmos y la melodía que decía Orff, que todos teníamos que saber. Con esas reglas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el problema ya no es Orff. El problema es que nos creímos la historia de que todos tenemos un mismo inicio musical. Y no. Como si todos, cuando hablábamos, todos dijéramos las mismas sílabas al principio, todos dijéramos las mismas palabras. Muy equivocado. Sí. Antes de que terminemos, hay otra cosa que quiero que nos cuente. O sea, lo siento, brother, pero esta va a mantener. Sí. Usted iba a entrevistar a Cricri. Sí, pues se me murió antes. Sí. Ya lo contamos en otra. Bueno, está bien. Porque Cricri merece un episodio bien. Bueno, lo dejamos con el cliffhanger entonces. Ok. Entonces, maestra Hilda, muchísimas gracias por venir. Gracias. Yo espero que nos pueda aceptar otra entrevista para que hablemos únicamente, exclusivamente de Cricri, por favor. Eso me encantaría a mí. Genial. Sí. La verdad, esta vez se me pasó, la verdad, querido público, pero era muy interesante lo de Kodai, lo de Orff, y la verdad, híjole, dije, wow, no hay palabras. Sigan sus redes sociales en Kodai también, porque tiene está, ¿cómo se llama? Kodai México, Artes, Tradiciones y Visiones. Artes, Tradiciones y Visiones. Sí. La intención era dejar Kodai México solo, pero
no nos lo aceptaron, entonces tuvimos que poner el apellido de Artes y Tradiciones Iniciales. Sería, ¿es su página web o Facebook? Tenemos en Facebook. Facebook. Ahí tenemos un blog también. Excelente. Ahorita estamos saliendo en redes sociales ahí para que lo busquen y todo. ¿Y tus redes sociales, amigo? Yo soy Armando Esquitos, que en todos lados me encuentran así. También estoy en la baja de Hitchens Podcast, en Entre Piernas de Dios y en Pyramid Studios Podcast. Muy bien. Bueno, pues aquí nos siguen en Pyramid Studios. Estamos tanto en Spotify, estamos en Apple Music, Amazon y muchas plataformas. Ya casi. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por vernos. Cualquier duda que comenten. Y hasta la próxima. Ay, amigos, siempre. Recuerden hacer el amor en una guerra. Y si toman esa buena decisión, usen preservativo. No sé por qué se le pierden otras cosas y eso nunca se le pierde. Ay, mis lentes, voy a ver si no. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye. Hasta luego.